de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan de la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto, sin descuidar aquello. Guías de ciego, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como los sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de pudredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas, adornan monumentos para los justos y dicen: si hubiéramos vivido nosotros en los días de los antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron de los profetas. Completen de una vez por todas sus antepasados, lo que comenzaron sus antepasados. Serpiente, camadas de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por si eso yo les voy a enviar profetas sabios, maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y los crucificarán, y a otros les azotarán en su sinagoga y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y en el altar de sacrificio. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a piedras a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Quise leer el capítulo 23 porque hoy vamos a hablar del espíritu de los fariseos, ¿no? Hoy podemos ver que un fariseo, cuando traemos a colación, un fariseo es alguien que conoce la ley, no es cualquiera. Jesús le dice, conocen la ley. Cuando estoy leyendo una versión Vida Plena, que es actual, pero cuando usted lee el capítulo 23, ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era lo que ellos interpretaban los primeros 5 libros de la Biblia. Quiero decirle que los primeros 5 libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿no? Y entonces los fariseos eran los que interpretaban la ley, eran los que sabían, pues, y se sentaban a debatir, a discutir. Y el Señor, en el capítulo 23, usted se va a dar cuenta que en su Biblia aparecen en rojo las letras, está muy molesto y los empieza a acusar, los empieza a criticar, les empieza a decir un poco de cosas y a recriminarles en su cara lo que ellos hacían. Por ejemplo, yo tengo resaltado el versículo 5 y el versículo 8. Lo voy a volver a leer para explicarlo, para desglosarlo. Dice: todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filanterias grandes y adornan sus ropas con bordas vistosas. Y se mueren por un lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos de la sinagoga, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Para nadie es un secreto que hoy, cuando se recibe en las iglesias a los hombres de Dios, siempre se le dan los puestos de adelante, es un lugar de honra. Pero aquí en la Biblia acusa esa actitud, acusa de esa gente que quiere ser visto por los hombres y que los llamen apóstoles, que los llamen pastores, que los llamen maestros, que los llamen hombre de Dios. Y el Señor acusaba a los fariseos y decía, usaban la filanteria, ropas grandes. No voy a explicar lo que es la filanteria, pero era un rollito que ellos se ponían o usaban en una cajita. Uno se los ponía en la frente, otros los cargaban en las manos enrolladas, y era la ley para leerla, la interpretación, ¿no?
Y entonces, para que dijeran que ellos sí sabían y conocían la ley, hoy la iglesia ha adoptado estas prácticas. Y hay un espíritu de fariseísmo que se ha apoderado. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de una iglesia específica. Vamos a hablar de la iglesia de Ciudad Guayana. Dios me traía esta palabra a colación y yo decía, oye Señor, suena como duro, pero como profeta y como siervo del Señor, yo no puedo ocultar. Eso está escrito en el capítulo 23. Cuando usted tenga un chance, usted lo puede leer y dirá si es mentira lo que yo le estoy diciendo o es verdad. Yo no tengo nada contra nadie, pero evidentemente Dios en este tiempo está trayendo una reforma tremenda sobre la iglesia, porque la gente se ha engrandecido. Los pastores antes amaban a las ovejas y huelían a ovejas. No, hoy huelen a colonia de la cara, perfume. Ya ni siquiera es colonia, a Carolina Herrera, a Versace. Las colonias que usa son Tommy. Ya ellos no andan hediondos. Ellos no andan con las ovejitas que tienen hambre, con los que tienen necesitados. No, ellos andan en sus Cherokee. Ellos andan en sus carrotes. Ellos cargan sus anillos, su reloj. Y andan bien vestidos. Y usan palabras y frases lisonjeras al pueblo. Y entonces se les olvida de dónde Dios los sacó. Y caen en la trampa del diablo. Y entonces hoy catalogamos que un hombre de Dios es porque tenga la iglesia más grande, un hombre de Dios es porque el que sale en televisión, un hombre de Dios es porque nos dice unas palabras sabias que sacó y nos echó 4 cuentos. Decimos esas cosas y las juzgamos por la apariencia, por la grandeza, y creemos que Dios está en todo este asunto. Entonces yo digo, si yo traigo a comparación en el capítulo 23 lo que Jesús estaba acusando de esta gente, yo creo que hoy la iglesia se encuentra divorciada y está desbasada de la realidad de lo que está viviendo las ovejas del Señor y de lo que el Señor quería para su rebaño, de lo que el Señor quería para su iglesia. ¿Por qué? Producto de las mismas personas que quitaron al Papa, pero ahora tienen a los pastores. Que quitaron ahora, no, tenemos los hombres de Dios y ya los pastores no son pastores, sino que son unos pranes. Tienen cargos, tienen organizaciones que no son malas, pero se les olvida lo que es el principio del evangelio. Y el Señor Jesucristo estaba atacando esto. Y fíjese que cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, estaba hablando en contra de los fariseos, se volteó y se lo dijo a los discípulos. Y hoy esto es lo que el Señor le dice a su iglesia. Pero no permitan que entre ustedes se le llame rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en los cielos. Ni permitan que los llame maestro, porque tienen un solo maestro, y es el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vea lo que dice, el más grande entre ustedes sea vuestro siervo. Cuando hace tiempo yo leí un libro que se llama La base de la pirámide, ¿no? Y me llama la atención, porque siempre los ricos están arriba, y la base de la pirámide son los pobres, los que consumen. Pues ellos los pobres, aunque usted no lo crea, le voy a decir algo, los ricos no sostienen la economía del mundo, son los pobres, ¿no? Pero en la iglesia, hoy por hoy, todo mundo sirve y gira en torno a un pastor. Y con esto no estoy hablando que a los pastores no hay que honrarlos, no hay que respetarlos. La Biblia dice que hay que honrar y hacer partícipe a toda persona del que lo instruye en la palabra. Hay que honrarlo, pero hoy es excesivo la idolatría, la hechicería, la arrogancia que hay, porque el mismo pueblo se encarga de alimentarle el ego. Y quiero decirle que esos pastores son normales, son como hombres normales, común y corriente, que van al baño, que les da gripe, que se enferman, lo único que tienen un don y lo usan para edificación. Mucha gente hoy le dicen, Padre, Padre. ¿Y qué dice Jesús? No llames a nadie Padre, porque tienes un solo Padre que está en los cielos. Entonces cuando un pastor se hace llamar Padre, va en contra de ¿qué? De las Sagradas Escrituras, hermano. Eso va en contra de un principio de la palabra. Eso va en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando tú quieres llamar rabí, maestro, Jesús dijo, entre vosotros no será así, porque ustedes son hermanos. Hermanos. El hermano tal, el hermano este. Sin ponernos de igual a igual y sin pasar por encima de la autoridad que representa una persona. Respetando la investidura, respetando la autoridad, pero el mismo pueblo de Dios es culpable. El mismo pueblo de Dios es culpable de que ponen a los hombres en un sitial y los ponen en el trono de Dios.
Y hoy por hoy usted ve que un pastor dice cualquier sandez, cualquier estupidez, y el pastor fulano dijo tal y tal cosa. Pero si el Señor Jesucristo dice algo en la palabra, nadie lo publica. Vamos a decir un ejemplo. Esto es un ejemplo, no estoy bravo, para los que me están escuchando. El pastor Otoniel Font dijo que esta prueba te iba a sacar de que esto era una prueba donde Dios te va a bendecir. Amén, aleluya, gloria a Dios, santo, lo dijo el pastor Otoniel Font. Como es Otoniel Font y sale por enlace y tiene una iglesia, eso lo dijo Otoniel Font. Si él lo dijo, es porque él es pastor. Ajá, pero si la Biblia dice, el Señor dijo que estaría contigo todos los días del mundo, que pasarías por el fuego y no te quemarías, y pasarías por el agua y no te ahogarías. Ah, bueno, eso lo dijo Jesucristo, nadie lo publica, eso no tiene validez, eso no tiene peso alguno en el mundo espiritual. Hasta eso hemos llegado, hasta tender la imagen más que todo de un pastor, de una determinada organización, y eso se tiene que romper, eso se tiene que acabar. En el nombre de Dios se va a acabar esa idolatría, esa hechicería que hay dentro de la iglesia, por culpa del mismo espíritu que se apoderan de los creyentes. Voy a explicar otro versículo, versículo 23. Les recuerdo que estoy leyendo una versión que se llama Vida Plena, pues, o Dios habla hoy, o bueno, eso es una versión que está más o menos actual al lenguaje. Aquí tengo una Reina Valera y vamos a hablar de los profetas falsos y de los lisonjeros que no le dijeron la verdad a este pueblo, que lo engañaron y que le han prometido cosas falsas. Entonces voy a hablar rapidito porque aquí el operador me carga acorralado, hermano. Verso 23, vean lo que dice. Y esto es importante porque nosotros como creyentes podemos llegar a ser fariseos. Los que conocen la verdad, los que conocen la escritura, podemos tener ese espíritu de fariseos. Fariseo es alguien que conoce la palabra y no la practica. Fariseo es alguien que le pone una carga a una gente y ellos no la llevan. Fariseo es alguien que ha experimentado la gracia salvadora, la ayuda y el socorro de Dios y ve a alguien necesitarlo y no lo hace. Eso es un fariseo de los fariseos. Por eso cuando usted le diga a alguien fariseo, un insulto cristiano, lo voy a enseñar, dígale fariseo a otro. Yo para no decirle la grosería en el que decimos en el mundo, le digo, este es un fariseo. Con eso lo estoy insultando. Es un insulto cristiano, muy, muy acomodado. Lo dijo el Señor, no lo dije yo por si acaso. No, el hermano David está diciendo groserías por la radio, no. Eso dice Jesús Dios. Ay de ustedes, hipócritas, escribas y fariseos. Hipócritas, guías de ciegos, le dijo el Señor. Y son hipócritas, así están todos. Se dan golpes de pecho en la iglesia, pero se les olvida el necesitado. Se les olvida las ovejas que tienen en el rebaño. No las van a visitar, no van a orar por ellos. No van al hospital cuando están enfermos. Y el Señor está cansado de eso. El Señor está harto. Y se los voy a demostrar con la Biblia. Y por eso ustedes van a ver muchas iglesias cerradas. Muchas iglesias que cerraron sus puertas. Y van a ver iglesias que van a cerrar sus puertas, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está cansado de eso. Dios quiere un cambio para el evangelio. Dios quiere un cambio para el cristianismo, para su iglesia. Que es una iglesia que ame la necesidad, que atienda al afligido, que atienda al minusválido, a la viuda, al extranjero, al huérfano. Vean lo que dice el verso 23. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, le dice el Señor. Dan de la 10ª parte de sus especias, de la menta, del anís, del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Vean lo que dicen, dan esto, dan aquello, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Vean lo que dice, eso está hablando del diezmo, eso está hablando de la ofrenda, pero el asunto más importante de la ley, vean lo que dice, la justicia y la misericordia y la fidelidad a Dios. La justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Y cuando tú eres fiel a Dios, tú cumples lo que está escrito en su palabra. Tú haces como vida, lo pones en práctica. Y hay que tener autoridad moral para hablar de este tema, porque hay gente que no tiene autoridad moral para hablar de eso. Vean lo que dice, debían haber practicado esto. Pero vean lo que dice, sin descuidar aquello. O sea, no te está diciendo que no diezme, que no ofrendes, que no traigas a la iglesia, porque Dios te bendice cuando tú traes tu ofrenda al Señor. Pero no descuides aquello sin dejar de hacer la misericordia, la justicia
y la fidelidad, que es la fe en Dios a su palabra. Hoy hace falta misericordia, hoy le hace falta justicia a su iglesia, porque los mismos hombres de Dios no hacen la justicia, no la practican. Está carente. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la viuda, se olvidaron del extranjero, se olvidaron del huérfano, se olvidaron del afligido, se olvidaron del menesteroso, del que está en un hospital, se olvidaron inclusive de los que están presos. Y Pablo decía, no te olvides de los presos, hazlo como si tú estuvieras preso tú también. Y es por hoy la carencia espiritual, moral, que carece este país, que Dios está llamando. Vea lo que dice el verso 27. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de pudredumbre. Así también por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Usted, para identificar el espíritu de los fariseos, un fariseo es alguien que conoce la ley. Un fariseo es alguien que se viste muy bonito. Un fariseo es el que adorna la palabra. Un fariseo es el que da la impresión de justicia porque va a una iglesia. Da la impresión de que ofrenda y diezma. Pero por dentro, dijo Jesús, están podridos, son como huesos muertos. Y sabe que cuando la Biblia habla de huesos muertos, hay gente que está muerta por dentro. Por fuera da la impresión de que son santos, de que son justos y hablan bonito. Y tienen una verborragia tremenda, tienen una labia y son salameros cuando le hablan a la gente. Salameros, porque son salameros. Y lo voy a demostrar con la palabra. Pero por dentro no hacen justicia, no practican la misericordia. Y nosotros, cuando hablo esta palabra, me hablo a mí mismo porque me confrontó. Llegó un tiempo, hermanos, queridos radioescuchas, donde debemos practicar lo que hemos aprendido. Llega un tiempo donde dejemos de estar diciéndole, el versículo tal dice tal y tal, la palabra de Dios dice tal. No, hermano, cuando llegó el tiempo donde cuando diga la palabra de Dios, ayuda al menesteroso, ayúdalo. Llegó el tiempo donde la palabra de Dios dice, dale pan al hambriento, comparte tu pan con el hambriento. Y la palabra te dice, cuando alguien llega a tu casa, no escondas la comida. Dale de comer a tu vecino si llega a la hora que estés comiendo. Comparte tu pan con el hambriento y con el necesitado. La escritura lo dice, no lo digo yo. Se acabó el tiempo de esa cosa del exhibicionismo. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque yo me acuerdo, tengo algo en contra de los artistas de afuera que venían a buscar dólares a Venezuela. Como ahora no hay, nadie viene. Pero está bueno. Dentro de lo malo hay algo bueno. Dios nos está enseñando. Dios nos está enseñando que el reino de los cielos, un congreso es bonito y es importante porque edifica y ayuda a la familia. Pero tenemos que volver a las raíces del evangelio, a lo que Dios estableció, porque se nos ha olvidado. 10:44, ya Luisito no haya cómo hacerme señas para el